Hola, bienvenidos a este nuevo taller para el Torneo Nacional de Debate Bucaramanga 2021. Me presento, mi nombre es Jackson Muñoz, soy un baterista invitado y parte del equipo de adjudicación del próximo SEMUDE. Este taller es parte de un proyecto colaborativo de talleres que tiene SEMUDE junto con los campeonatos nacionales de debate, con el objetivo de apoyar el crecimiento del circuito en todos los países que sea posible. Y pues nada, esperemos que les guste muchísimo. Este es un taller de varios que están que estamos construyendo, tanto en este torneo como en otros torneos nacionales, todos disponibles como siempre, tanto en las páginas de los torneos nacionales y pronto también en, si no me equivoco, en el canal de adjudicación de SEMUDE. Y pues nada, podemos comenzar con este taller. Hoy día vamos a hablar de ponderar, reforzar y cerrar casos, una guía para el discurso de vice, el sidekick de las cámaras altas. Ya voy a explicar un poquito a qué me refiero con eso. Como ya saben, y como ya lo dije, mi nombre es Jackson Muñoz, cojefe de adjudicación de SEMUDE Madrid 2022, en colaboración con el Torneo Nacional de Debate Bucaramanga, Colombia 2021. Partamos entonces, y antes de pasar al índice, ¿a qué me refiero yo con este subtítulo, cierto? ¿Cómo que es eso del sidekick de las cámaras altas? Esto es un concepto que evidentemente no creé yo, es un concepto que está asociado mucho a la literatura, ¿cierto? Que son estas personas que apoyan a las personas protagonistas dentro de la serie, ¿cierto? Son los sidekicks clásicos de como Sancho Panza en Don Quijote, por ejemplo, que es quien apoya constantemente, y esto es una teoría que tampoco creí yo, que saqué de algunos talleres del mundo anglosajón que he visto sobre discursos de vices que hablan de esto, ¿cierto? La teoría de que vices son aquellos que apoyan al discurso de su primer ministro, de su del líder de la oposición, a reforzar el caso, a estructurarlo más y a como completar las ideas. Esa es más o menos la idea que vamos a seguir en este punto. Vamos a hablar de varias cosas acá. Vamos a hablar primero de los tres elementos del discurso que a mí me parecen relevantes, que son el refutativo, el argumentativo y el comparativo. Esto evidentemente es una distribución mía de cómo se estructura un taller, o sea, un discurso de vice, ¿cierto? No tienen por qué estar de acuerdo necesariamente con estas cosas, ni con la subdivisión que tiene cada uno de estos puntos. Segundo, vamos a hablar de cómo estructurar un orden estratégico, cuáles son las preguntas clave para poder definirlo. Y tercero, vamos a hablar un poquitico del discurso de vice de oposición y ciertas estrategias para evitar tener problemáticas con que el discurso no se considere tanto en debate de altas, por ejemplo, y evitar ciertos riesgos que son evitables, y en razón de lo mismo que la idea es que pues, no tengamos mayores problemas con eso. Con eso entonces partamos con el elemento refutativo en su primer punto de construcción, que es el análisis de la refutación directa al caso contrario. Recordar rápidamente, ¿a qué nos referimos con refutar? Nos referimos a aquellas construcciones argumentativas que nosotros hacemos, que a diferencia de buscar probar algo propositivo, es decir, que no buscan probar yo pruebo esto y esto me favorece, sino que lo que yo busco probar es que el otro, la bancada contraria, tiene algún problema, ¿cierto? Mi objetivo argumentativo es demostrar que la cámara contraria tiene un error, y en razón de eso como ganar esa comparativa. Perdónenme un poquito por la cama de hotel, pero no importa. Vayamos entonces a cuatro cosas importantes y de elementos de estrategia que vayamos a ir construyendo en este punto de refutación. El primero, robar el análisis. ¿A qué me refiero con robar el análisis o qué es lo que buscamos? Un análisis refutativo estratégico es aquel que no solamente desmerita el caso contrario, sino que es aquel que busca probar y que busca generar que los argumentos de la bancada contraria pasen a mi propio análisis argumentativo y que terminen probando cosas que me favorecen a mí. La pregunta aquí es, ¿por qué hacer un esfuerzo argumentativo y refutativo, sobre todo, de robar un análisis que no me pertenece y que en principio parece ser de la bancada contraria? Dos justificaciones aquí. La primera está asociada a cómo esto permite aumentar el caso. Noten que si mientras más cosas yo propositivas pruebe, mejor estoy para el resto de los análisis, porque si bien las refutaciones logran ser parte de los elementos comparativos, siempre es bueno también no solamente tener refutaciones, sino que más argumentos que permitan una comparativa bancada más fuerte, por ejemplo, tener más cosas que la bancada contraria tenga que refutar, y en razón de eso, permitir la robada de análisis me permite a mí eso en un caso más fuerte. Pero en segundo, porque no tener el efecto estratégico que tiene esto respecto a la cámara contraria. Si yo robo el análisis de la cámara contraria, ahora no es simplemente que la cámara contraria tenga que venir a refutarme mi nueva argumentación, porque mi nueva argumentación le pertenece, lo que significa que si la refuta se está refutando a sí mismo. Lo que va a tener que hacer es hacer un esfuerzo más fuerte en traer de nuevo el análisis de vuelta e intentar recuperarlo, porque lo que estoy haciendo es ganarle dentro de sus propias reglas del juego, y lo que estoy haciendo es demostrarle que su nivel argumentativo, que su desarrollo, que no construí yo, sino que este equipo tuvo el placer de construir por mí, me pertenece y me sirve a mí. Es decir, es una forma rápida de argumentación porque los mecanismos, porque los impactos ya están demostrados, solamente que por otra persona que no es de mi equipo. Y lo que yo estoy haciendo simplemente es explicar por qué eso me pertenece a mí y por ende
un elemento importante del discurso contrario pasa a ser no solamente neutro, sino que pasa a ser de mi lado y que pasa a ser útil para mi estrategia. ¿Cómo hago esta robada de análisis? ¿Cómo me encargo de hacer eso? Lo importante aquí es buscar demostrar dos cosas potenciales. Una está asociada a mecanismos, la otra está asociada a impactos. Respecto a los mecanismos, lo que nosotros podemos intentar hacer es probar que esos mecanismos nos pertenecen a nosotros, son de nuestro lado de la casa y no del lado contrario. Es decir, estas son las clásicas refutaciones de que se ven así. Panel, el caso contrario parte de la premisa de que XXX, Y, reconocemos que ese tipo de puntos, si bien son ciertos, no le pertenecen al lado contrario, porque en el mundo contrario no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto, porque la causa de estas cosas son bla, 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 que no están en el mundo contrario, sino que se encuentran en el nuestro, bla, bla, bla. Y lo que yo hago entonces es robarme el análisis contrario. Pero hay una segunda forma de hacer esto, que no está asociada necesariamente a... no está asociado necesariamente a hacer que los argumentos ahora me pertenezcan a mí de manera positiva, sino que es cambiarles el signo, ¿cierto? Es decir, que pasen de positivo a negativo, negativo a positivo. Por ejemplo, si lo que buscaba la cámara contraria era probar que en su lado de la casa pasaba un efecto positivo y demuestra cómo pasa ese efecto positivo, lo que yo hago es dar vuelta el signo de la argumentación y lo que hago es buscar probar que ese análisis es negativo y que en realidad yo acepto, mire, efectivamente lo que me está diciendo la cámara contraria que es X va a suceder. Lo que voy a probar yo ahora, ¿cierto?, es demostrarle que eso es negativo. Y lo que yo voy a hacer entonces es tumbar su argumentación, no explicando que su argumentación es falsa, sino que explicando que su argumentación es problemática porque en realidad es negativa. ¿Y por qué eso roba el análisis? Porque ahí es como, Fabián, pero tú no estás probando nada para tu lado. Claro que sí, estás probando que tú no tienes ese perjuicio. Que ese perjuicio que ese beneficio que la cámara contraria presentó en realidad es un perjuicio que, tal como la cámara contraria explicó, tú no tienes, lo que significa que estás en un mundo comparativamente mejor. Entonces, dos formas diferentes de hacerlo. Uno es robarme los mecanismos, dos es dar vuelta el signo de los impactos. Ahora bien, ¿estos son excluyentes una estrategia de la otra? En principio sí, porque noten que si yo algo positivo lo cambio negativo y después me lo robo, estoy diciendo que yo tengo perjuicio que antes no tenía. En general es o hago que el beneficio vuelva a perjuicio o al revés, ¿cierto? Cuando buscan por un perjuicio mío lo vuelvo a beneficio. O explico por qué su argumentación se produce en mi lado, no en el suyo, o al revés, dependiendo de lo que busquen probar. En razón de eso tenemos un primer análisis refutativo que busca robar el análisis. ¿Por qué es refutativo si estoy construyendo tanto? En primera, y esto es un elemento meramente ideológico que me representa a mí, porque la refutación es constructiva, pero en segundo, porque lo que estoy haciendo es atacar la argumentación contraria. Si no estoy construyendo en base a la nada, sino que lo que estoy haciendo es tomar la construcción argumentativa de la otra persona y dar la vuelta con las explicaciones ya entregadas. Segundo punto de refutación importante, estos son elementos, cuando los tres que vienen, que son error lógico, mitigación y simetría, son aquellos que, no son todas las formas de refutación, sino que son las formas de refutación que creo que funcionan bastante, y voy a explicar matices de cada una de las mismas, porque creo que muchas veces las entendemos mal y en razón de eso se pueden generar elementos problemáticos. Pero en segundo, es súper importante entender que estas, a mi parecer, van como una segunda estrategia cuando la primera no funciona, es decir, cuando no logro robarme el análisis completo, que es evidente que no siempre se puede, hay veces que simplemente el análisis efectivamente le pertenece a la cámara contraria y no tengo muchas posibilidades de jugar, lo que sí hago es hacer estos tres puntos que vienen en la explicación de ahora. Primero hablemos de errores lógicos. ¿A qué me refiero con errores lógicos? Me refiero a esta construcción, ¿cierto?, refutativa que se basa en buscar elementos de la estructura lógica argumentativa contraria que tengan problemas estructurales. Es decir, por ejemplo, recusar faltas de nexos causales, es decir, que no haya explicaciones lógicas o mecanismos que me permitan a mí llegar a la conclusión que está planteada, hablar de contradicciones internas, estas típicas acusaciones de panel. La argumentación tiene una contradicción interna porque primero parte esta premisa A y luego parte esta premisa J. Y así, y estos errores lógicos pueden ser de dos tipos también. En primera son aquellos que son internos de la argumentación, es decir, que el argumento en sí mismo tiene un problema de falta de nexos causales, de contradicción interna, ¿cierto?, de premisas no probadas, de generación de axiomas que no son axiomáticos, es decir, de premisas que yo entiendo como matrices pero que no lo son, y así, que puede ser interno, o puede haber un problema no en la construcción individual de cada uno de los argumentos, sino que en la construcción lógica del caso completo. Esta es la clásica, en donde los argumentos contrarios, si bien independientemente funcionan súper bien, cuando los presento todos en el mismo universo, genera tensiones internas y argumentativas y genera contradicciones internas argumentativas. Reconozcamos la diferencia para saber refutar bien una cosa con la otra. Las tensiones están construidas en base a la idea de que no es que un análisis sea directamente contradictorio al otro, sino que un análisis pareciera mitigar al otro. Primero pruebo que va a haber mucha gente votando y luego pruebo que en realidad la gente tiene pocos incentivos del voto. Entonces lo que hace el segundo análisis es bajarle el perfil argumentativo al primero.
¿Por qué es importante reconocer, a diferencia de la contradicción, que es flagrantemente una negativa de la anterior? Es decir, primero digo que la gente vota mucho, después digo que la gente no vota, y ambos mecanismos, ¿por qué la gente vota mucho? ¿Por qué la gente no vota? Son análisis completamente contradictorios uno del otro. O sea, no es que uno omitía el anterior, sino que directamente se contradicen, porque planteo premisas que son directamente chocantes. ¿Cómo trabajo eso siendo discurso de Mises? ¿Qué hago con ese tipo de errores lógicos? Esto primero es súper importante reconocer cuál es en particular. Distinto una atención a una contradicción en la forma en la que yo lo utilizo estratégicamente. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo, por ejemplo, una tensión, lo que yo hago es explicar por qué esta tensión baja el grado de persuasión de uno de los argumentos. Es decir, mire, alta de gobierno probó en su primer argumento bla, luego en su segundo argumento baja el análisis persuasivo de A porque logra probarme B. Noten entonces que lo que yo ahora tengo que en la comparativa, el argumento A está mitigado por ellos mismos, es decir, como aquí hay una tensión interna en la argumentación que le baja el análisis persuasivo a uno de sus propios argumentos, y eso es relevante en el momento de construir la comparativa, y en base a eso construyo, en base a eso empiezo a refutar después otras cosas, en base a eso luego yo termino de mitigarlo, explico por qué es problemático, intento darlo vuelta, pero hago una lectura, ya reconozco el análisis de mitigación. Cuando es contradictorio de frentón explico que el caso contrario no se sostiene en sí mismo, y que tienen que hay que ir por uno de los dos lados. Recordemos que normalmente la generalidad dice que idealmente por el primero, y así. Pero voy reconociendo los errores lógicos, voy presentándolos al panel para que el panel vaya viendo que las argumentaciones tienen tensiones en sí mismas, y hago explícito el trabajo para que el panel después no tenga problema en hacerlo. Tercero, mitigación. Esto es la clásica de yo reduzco el nivel de persuasividad de las argumentaciones explicando que los impactos no suceden, no suceden tanto como se plantean, necesitan como bajitos porque las mecanizaciones no son reales, porque hay impedimentos lógicos para hacerlo. ¿A qué me refiero con el primero? Me refiero a que muchas veces la forma en la que nosotros reducimos el nivel de impacto de las cosas es explicando que las razones por las cuales estas se dan, es decir, los mecanismos no funcionan siempre así, es decir, que explicar cómo existen un conjunto de excepcionalidades, o que la misma mecanización que presenta es una excepcionalidad, para entender entonces que probablemente los impactos, si es que pasan en significativamente menor cantidad, tanto a nivel de que pasa menos, o a nivel de que pasa muy poco, es decir, que pasa menos, es decir, que si querían probar que 1000 personas votaban, que votan 100, o que pase muy poco, es decir, que sí votan 1000 personas, pero votan 1000 personas cada 20 años o 40 años, cuando se logra cumplir las caracterizaciones de las cuales la alta contraria hablaba. Es decir, yo bajo el nivel de análisis de la situación. ¿Por qué es importante explicar este punto de mitigación y a qué nos referimos? Es súper importante, y esto va a estar conectado con lo que hablamos a hablar después de las ponderaciones, pero es súper importante reconocer de manera efectiva hasta qué punto la mitigación está siendo mitigatoria. Es decir, muchas veces asumimos que el debate se basa en cienes y ceros, es decir, que la cosa está 100% probada o está 0% probada, y no hablamos de matices. Esto es problemático porque la argumentación tiende a estar asociada a matices. Es raro que alguien pruebe el 100% de un impacto muy grande, o que alguien pruebe el 0, que eso no va a pasar jamás. Como generalmente las mitigaciones de las refutaciones mitigatorias reducen la situación, y es súper importante reconocer eso, que existen todavía elementos probados, para que cuando yo luego haga la ponderación al final del discurso de Mises, o entre medio del discurso de Mises, yo reconozca que hay elementos que están probados de manera parcial para ponderarme con eso, porque lo que pasa si no es que hay una contradicción entre lo que el panel tiene en su cabeza y lo que las personas discursistas tienen en su cabeza, porque la persona dice lo que hace es ponderar asumiendo que el argumento está completamente tumbado solamente cuando fue mitigado, mientras que el panel reconoce que hay elementos probados y luego la comparativa está mal hecha por parte de Mises, y eso afecta cómo busca convencer al panel de que el debate es suyo. Cuarto punto, simetrías. Esto es un clásico mío, la gente sabe perfectamente que a mí me encanta simetrizar todo. Simetría consiste principalmente en explicar que un análisis de una cámara pasa igual en lado contrario. Dos formas de simetrizar. La simetría 1 consiste en explicar que los mecanismos son idénticos, es decir, si para llegar a una conclusión necesito A, B y C, que A, B y C está en el mundo de gobierno y en el mundo de oposición. Si están los mismos criterios, entonces se llega exactamente al mismo resultado. La otra forma es que tengo mecanismos distintos para llegar a la misma conclusión. Es decir, ok, alta de gobierno llega a través de A, B y C, yo llego a través de D, E y F, pero llegamos exactamente a lo mismo, por ende el impacto es simétrico. ¿Cuáles son y cuáles no son las implicancias de una simetría? La implicancia de una simetría es que este argumento pesa menos en esa comparativa particular. Es decir, como en esa comparativa particular, si alta de gobierno probó A y alta oposición probó que SA sucede exactamente de la misma manera, en esa comparativa, y solo en esa comparativa, pasas a un punto neutro. ¿Por qué digo en esa comparativa solo en esa comparativa? Porque puede que las bajas asuman que porque hay en altas hay simetrías, luego tenemos como libertad de extender por todos lados porque el caso alta está muerto. No, el caso alta no está muerto. El caso de alta simplemente es simétrico en altas. Bajas puede ser menos relevante igual, aunque alta sea simétrico. Pero en segundo, como es súper importante reconocer que lo que hace esto no es que yo me robe el argumento,
no estoy robándome nada, estoy explicando que en ambos lados sucede de exactamente la misma manera. Entonces, es súper importante cuando hacemos simetrías reconocer que el argumento sigue vivo, el argumento contrario sigue existiendo. El punto es que está anulado porque en nuestro lado pasa algo exactamente igual. Es como cuando si yo lanzo un hechizo de Harry Potter y me responde con un hechizo igual y que chocan y que no pasa nada, así está, es un punto neutro. Porque en ambos lados de la casa tengo exactamente el mismo beneficio o exactamente el mismo perjuicio. ¿Cómo utilizar? Y aquí la pregunta es, ¿y con eso a qué logro? Logro, volviendo al final, que ese argumento tenga menos peso en la comparativa. Es decir, mire, panel, el caso que yo tenía dos argumentos. El primero fue mitigado de esta manera, el segundo fue simetrizado, por ende tiene poco peso comparativo, mientras que yo tengo cosas que son exclusivas, que pasan solo en mi lado, que son beneficiosas. Si el lado contrario tiene beneficios que están bajos o que yo también tengo, y yo además tengo estos otros, yo gano. Pero noten que yo además tengo otros, y por ende gano. No es simplemente, yo no gano nada simetrizando todo, porque si simetizo todo, estamos todos en empate. Como todo suma cero. Entonces es súper importante que la simetría vaya acompañada con elementos argumentativos que permitan hacer que la balanza, que antes estaba igual, se desiguale. Pero en segundo, uno puede ocupar la simetría para robar análisis. Y aquí dije, pero Fabián, dijiste que no. Sí, porque es un paso 1 para luego un paso 2, es jugar para ir y venir. Y aquí es cuando entramos a la última parte, esta materia refutativa. Yo puedo construir las refutaciones a niveles, de nivel como varias a la vez que vayan funcionando como ir y venir. Es decir, mire, para voy a explicar por qué este análisis es simétrico. Bla, 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 bla. Pero mire, voy a hacer un segundo ejercicio. Voy a probarles ahora que los mecanismos de mi lado de la casa son mejores para llegar a la conclusión que el lado contrario. Es decir, me estoy robando el análisis. ¿El análisis existe en el lado contrario? Sí. Pero pruebo que yo llego de mejor manera al análisis. Entonces, yo primero simetrizo, explico que en ambos lados está, o sea, la balanza está así. La pongo en igualdad y luego vuelvo, la punto hacia mi lado. Y explico por qué mis mecanismos son mejores para llegar a la situación. ¿Por qué esto puede ser importante? Porque es una lógica doble. Mire, para la calle de dos. O el análisis es mejor en mi lado, mi mejor escenario, el análisis es mío, mi peor escenario es que es simétrico. Pero que está en ambos lados. Es decir, en ningún lado la bancada contraria tiene este punto. El punto es que si usted me compra que yo lo tengo o que no lo tiene nadie. Pero puede servir como un elemento conjunto. O lo mismo, simetrizar algo, es decir, ambos lo tenemos, pero en caso de que no lo tengamos los dos y que no me compre la simetría, note como igual es poco relevante y lo mitigo. Eso. Vale, esas son más o menos estrategias refutativas de las que quería hablar. Evidentemente hay miles de más. Está la lógica de bajar los impactos, ¿cierto? Están las adopciones absurdos, están las explicaciones de como los análisis refutativos que se basan, ¿cierto?, en explicar cómo las premisas no se construyen, en probar a contrario y en mil. Pero estas eran las que yo quería hablar porque siento que son útiles para los discursos de vicio porque permiten construcción. Hablemos de reconstrucción. Aquí la reconstrucción está dividida en dos. En la reconstrucción refutativa y la reconstrucción argumentativa, de la que vamos a hablar más adelante. Súper importante entonces, ¿cómo reconstruyo refutativamente hablando? Esto es, yo refuto las refutaciones que me están presentando. Reconocemos que si en primera instancia había errores lógicos, lo que yo hago es explicar por qué la lógica sí es funcional, es decir, yo contradigo la refutación que se me entrega explicando que sí existe tal elemento lógico en base a lo que ya está presentado, no agrego nuevas cosas argumentativas o de razonamiento lógico, sino que lo que yo hago es decir, mire, bueno, alta de gobierno me acusa de que esto es una contradicción, no es una contradicción, voy a explicarles por qué internamente esto no se contradice, la premisa A implica bla, 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 la premisa B implica bla, 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 noten que los puntos que supuestamente son chocantes no chocan, y explico entonces que no es una lógica de refutación, es decir, lo que yo hago es tomar la refutación contraria y romperla, es decir, como me acusan de que esto está mal, no es cierto. Segundo, lo mismo con la mitigación. Alta de gobierno presupone que mi argumentación está mitigada en razón de que buscan probar que no pasa siempre producto de esta excepcionalidad. El problema de esta excepcionalidad es que es falsa esta excepcionalidad. Esta excepcionalidad no sucede nunca, porque bla, o incluso cuando sucede no mitiga el argumento, porque noten cómo esta excepcionalidad no hace que la argumentación esté reducida, sino que lo que hace es otra cosa y probar cómo no hay una funcionalidad en la mitigación y en razón de eso se mantiene. Y lo tercero es la ruptura de simetrías, que era lo que yo les explicaba ahora. Muchas veces las personas oradoras al momento de refutar con simetrías cometen exactamente el mismo error que todos, que es asumir que porque dos cosas pasen en el mismo, en dos lugares, o sea, como en ambos lados de la casa, pasan en exactamente las mismas condiciones. Una simetría correcta, donde yo logre hacer la cuestión en cero, es explicar que pasa exactamente igual, es decir, o suficientemente similar como para que la diferencia sea irrelevante. Es decir, en ambos lados de la casa, no te sirve decir que en ambos lados de la casa el Estado recauda plata, por ejemplo, a través de impuestos o a través de empresas públicas. ¿Por qué no? Porque potencialmente uno recauda significativamente más que el otro. Entonces, no es simétrico el impacto, porque si bien se logra el mismo objetivo, recaudar plata,
¿cierto? Que podría parecer simétrico, es decir, es simétrico para en ambos lados de la casa tenemos formas de conseguir dinero. No es simétrico de verdad si el nivel de dinero que se está consiguiendo es distinto. Entonces, lo que uno hace para muchas veces, cuando se presentan simetrías, es preguntarse, ¿la simetría que se me está presentando es una simetría que realmente es simétrica? Es decir, ¿realmente es exactamente en el mismo nivel de graduación la forma en la que la argumentación se presenta? Si la respuesta es no, yo explico que si bien en ambos lados puedo tener exactamente el mismo impacto, la forma en la que llego al impacto es distinta y que mi forma de llegar es mejor porque es más rápida, porque es más eficiente, porque llego más, porque afecta más, porque es más duradera, porque lo que sea. Y explico entonces que hay una diferencia en que si bien llegamos a la misma conclusión, la forma en la que llegamos es diferente y mi forma de llegar es mejor porque los impactos están más desarrollados o por algún otro criterio. Y con el de rompo la simetría. Noten que esto es muy similar a lo que hablábamos antes de que yo puedo ocupar la simetría para robar análisis, que es explicar que algo es simétrico pero en realidad no lo es. Lo mismo, la forma de romper la simetría es lo mismo, es decir, puede que en ambos lados lleguemos, pero el punto es que llegamos de manera diferente. Es súper importante reconocer eso al momento de reconstruir simetrías. Mucha gente simplemente dice esto es simétrico porque llegamos al mismo lugar, no basta, no es suficiente y en razón de eso está mal estructurado. Hablemos de elementos argumentativos y pasamos a cómo se argumenta dentro de un discurso de Vice. Partimos con la reconstrucción. Hablamos de que en el punto anterior de que la reconstrucción refutativa se basa en romper la forma en la que se nos refutó el caso. Es decir, si me acusan de cosas, yo tumbar esto y reexplicar que no es correcto. La reconstrucción argumentativa se basa en que muchos elementos, muchas veces, sí son correctos a nivel refutativo. Pero lo que yo hago es llegar a las mismas conclusiones de otra forma. Es decir, mire, me tumbaron el mecanismo 1, pero yo voy a presentar en el discurso de Vice otros 4 mecanismos por los cuales llego a exactamente lo mismo. Entonces, ok, sí, el primero sí está refutado, pero noten cómo construyo argumentativamente otras formas de llegar a lo mismo. Entonces, una forma de reconstruir cuando son tumbados los argumentos, por ejemplo, es generar nuevos mecanismos, es explicar nuevas cosas. Si me simetrizan y no puedo romper la simetría, agrego cosas nuevas a la argumentación que permitan, ahí sí romper la simetría, pero con elementos novedosos. Cuando tengo que cuando me presentan cuando me presentan elementos de mitigación, yo presento nuevos mecanismos que logran reducir ese tipo de cosas, es decir, presento nuevos materiales argumentativos que complementan la argumentación, que permiten que esta reconstrucción sea de manera efectiva. Segundo, respuesta de cuestionamiento. Muchas veces la forma en la que los vicios atacan, o sea, la forma en la que se atacan los discursos de altas, es presentando cuestionamientos, es decir, es explicando cómo existen ciertas dudas, y lo que yo hago es explicar esas dudas, responder esas dudas a nivel de nuevo material argumentativo que me permita un mayor desarrollo. Reconocemos entonces que hay dos formas de reconstruir. La refutativa, que es tumbar las refutaciones que se me presentaron, y la argumentativa, que es agregar nuevos elementos de la argumentación, de constructivos, que permitan que los argumentos se sostengan más allá de las refutaciones presentadas. Al otro lado, estas son excluyentes, no son conjuntas, yo puedo hacer una y luego la otra. ¿Cómo por qué? Porque así me ahorro cualquier problemática. Potencialmente una no es efectiva y la otra sí, por ende estoy de dos maneras distintas llegando a lo mismo, y alguna de las dos es más probable que alguna funcione cuando, o sea, no es más probable que alguna funcione, sino que es más probable que funcione la estrategia general. Si busco varias formas de llegar a exactamente lo mismo, alguna al panel se la tendrá que comprar. Hablemos del segundo punto, hablemos de complementación, ¿cierto? Que aquí empezamos con diversiones artificiales que he hecho yo para explicar distintas subpartes del discurso de Vice. No son todas las que, o sea, esto no es una cosa que uno dice como ahora estoy complementando, no, simplemente uno habla de argumentación, pero que me gusta subdividir para que tengamos una mejor claridad de lo que hablamos. Yo construyo y yo planteo que la complementación en el discurso de Vice se basa en la capacidad que tengo yo de tomar las argumentaciones que se me presentaron antes, que presentó mi primer orador, y en base a y agregarle elementos que reconozco como faltantes dentro del punto. Varias formas de complementar. Primero, blindaje de argumentos, esto es, reconozco que el argumento de mi primer ministro tiene un punto débil, que si bien todavía no ha sido refutado, puede ser refutado. Entonces yo explico en el discurso de Vice cómo existe un elemento, cómo respondo a esa refutación aunque todavía no esté presentada, es decir, pongo un blindaje. ¿Cómo se hace esto? Dos formas de blindar. Uno es explícito, es decir, mira, en caso de que la Cámara Contraria quiera refutarme este argumento de esta manera, esta refutación es inválida por bla motivo, bla motivo, bla motivo, bla motivo, bla motivo, ni lo intente. Blindaje en la argumentación. Segundo es implícito, es decir, mire, panel, cuando, o sea, como el problema de la argumentación, o sea, yo explico la argumentación nuevamente, y cuando estoy explicándola agrego estos elementos que harían que esa refutación no fuera efectiva de manera implícita en el material, es decir, yo voy creando nuevos mecanismos, y en la aparición de estos nuevos mecanismos voy haciendo las explicaciones suficientes para que la refutación que me vayan a presentar no sea efectiva. Por ejemplo, si me van a refutar algo explicando que
es simétrico, yo voy inmediatamente explicando por qué potencialmente no es simétrico, explicando elementos de cómo estos mecanismos de mi mundo son los mejores porque son los más rápidos, porque son los más eficientes. Entonces, nunca digo, en caso de que me quieran simetrizar esto, de esta manera no pueden porque bla, 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 sino que simplemente estoy presentando los materiales que romperían la simetría como nuevas mecanizaciones o nuevas explicaciones de los argumentos. ¿Y por qué esto es importante? Sobre todo en discursos de Vice. Súper importante por dos motivos. Uno, porque reconocemos que muchas veces los argumentos cuando están en el prep time los pensamos y pensamos que están completos, pero muchas veces no lo están y nos faltan responder a elementos refutativos fuertes que es mejor tenerlos y prevenir. Pero segundo, y esto es lo más importante, porque en altas todavía quedan 1000 oradores abajo. Eso significa que si yo soy vice de gobierno, después de mí hablan 5 personas, de las cuales 3 están en la bancada contraria y quieren atacarme. Eso significa que es probable que alguno encuentre esa refutación si yo lo logré encontrar escuchando a mi primer E. En razón de eso es súper importante que yo presente el blindaje para evitar que esa refutación funcione y mi caso se mantenga vivo. Segundo, relleno de elementos. Esta es la clásica de me di cuenta que falta un mecanismo. Me di cuenta que falta un mecanismo, no veo el mecanismo, ¿dónde está el mecanismo? Falta el mecanismo. ¿Cómo hago este tipo de rellenos? Lo que yo hago es lo mismo, complementación de la argumentación. Yo tomo el argumento que me presentó mi primera y digo, vale, mi primera decía esto, complemento, o sea, como extendamos este punto argumentativo y empiezo a explicar las nuevas cosas que yo no conocía faltantes. A veces puedo hacer explícito que algo falta. Panel, el problema de la argumentación es que si bien está muy bien, falta todavía este puntito, ahora lo relleno. O segundo, simplemente presentarlo, decir, como mire, panel, voy explicando la argumentación y entre medio voy exponiendo los mecanismos que me permiten la conexión de un punto a otro y ahí luego hacer explícito la conclusión. Y así terminamos de probar que X se conecta con Y. Como en caso de que quedasen dudas, aquí ya está la conexión dada. No estoy diciendo explícitamente no estaba, pero sí estoy diciendo como de aquí está en caso de cualquier cosa. Último punto, adaptación del caso. Muchas veces los casos que nosotros hemos presentado no se adaptan de manera completa al debate. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo era alta de oposición, el debate de alta de gobierno se explicó una métrica como más relevante que otra, y yo lo que hago en el primer discurso no alcanzo a darme cuenta, no alcanzo a hacer nada, pero lo que sí hago es explicar que en el segundo discurso, como el caso que se presentó sí calzaba. Es decir, mire, pare, mi líder de oposición presentó esta idea. Voy a explicar ahora por qué esta idea calza con la forma en la que el caso de alta contrario, con el caso contrario presenta la argumentación. Dos formas. Uno es simplemente explicarle esta adaptabilidad del caso explicándola así tal cual, así como, mire, vale, la argumentación sí calza por esto, por esto, por esto, por esto. Pero hay veces que los argumentos en sí mismos no chocan, es decir, en sí mismos están en otra parte, se basan en otras premisas. Lo que hago entonces es jugar en y venir. Mi argumentación presenta esto, pero en caso de que esto no entrara dentro de este debate, le voy a dar nuevos mecanismos, nuevos elementos para que además este elemento se presente en el caso contrario. Es decir, y aquí la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para hacer esto? Porque esto parece como que yo estuviera casi que tener que refutar el caso contrario en mi caso en mi cabeza y luego rellenarlo, y luego blindarlo, y luego adaptarlo. Y la respuesta es sí. Justamente es eso lo que tienen que hacer. Como es súper importante en los discursos de Vice que escuchen a sus discursos de primeros oradores como si tuvieran la intencionalidad de matarles, es como si tuvieran la intencionalidad de refutarles, porque ahí es más probable que su mente se dé cuenta de errores. No vale de nada una persona Vice que no escucha a su líder, que no escucha a su primer ministro y que asuma que todo está bien, porque si yo asumo que todo está bien y no lo está, caos. Yo tengo que asumir que faltan cosas y tengo que escuchar atentamente para ver si efectivamente hay refutaciones que se me ocurrieron a mí, que se le pueden ocurrir a otra persona, cómo las reconstruyo, cómo las blindo, cómo relleno los elementos faltantes, o en caso de que vea que el caso no está calzando con el caso contrario, cómo lo adapto para que sí lo haga. Con eso entonces, complementación lista, pasamos al segundo punto, extensión. Hablemos de nuevas argumentaciones, entrar a nuevos clashes y refutaciones preventivas presentadas como argumentos. Primero, nuevas argumentaciones, esto es simple. El discurso de Vice tiene la potestad de presentar nuevas argumentaciones, pero es que el manual dice que el discurso de Vice, o el discurso de Vice tiene un problema porque no entra tanto en altas. Vamos a hablar de eso más adelante, pero igual puede presentar nuevas argumentaciones que entran al debate de bajas. Siempre puedo presentar nuevas argumentaciones del discurso de Vice, porque el discurso de Vice, esto es súper importante, no es un discurso de látigo, es un discurso de Vice. Siempre puedo presentar nuevas argumentaciones. ¿Qué nuevas argumentaciones puedo presentar a nivel estratégico? Nuevas argumentaciones que busquen probar cosas que no estaban siendo probadas antes por mi primera y que faltaban de puntos de nueva, como de, para probar la métrica que nosotros presentamos, nuevas argumentaciones que busquen extender el caso en, por ejemplo, si queríamos hablar de seguridad, nuevos impactos en seguridad, nuevas formas de mejorar la seguridad, y así, demos un segundo. A ver si. Como presentar nuevas argumentaciones que apunten al caso que estaba presentando. Segundo, entrar a nuevos classes, o potencialmente abrir nuevos classes. Esto consiste en reconocer que, por ejemplo,
mi caso presentaba el punto de la seguridad y la justicia. El caso contrario habla de economía y logra justificar que la economía, si bien no necesariamente es el caso más importante, pareciera ser un caso importante, por la forma en la que está siendo presentado. Son puntos de encuentro importante. Yo presento una argumentación que no estaba necesariamente vinculada con lo que decíamos antes, pero que responde a este nuevo punto de clase. Es decir, yo tomo y construyo una argumentación. Aquí la diferencia entre adaptar el caso y entrar con nuevos argumentos. Adaptar el caso, que es el punto anterior, que es el punto de acá, adaptar el caso, consiste en que yo tome la argumentación y yo la haga entrar al nuevo punto de clase. La haga entrar al punto económico, lo ya presentado. Una nueva extensión que busca entrar a nuevos clashes es que yo construya argumentos novedosos que busquen ganar ese punto de encuentro nuevo y que busquen que yo también lo obtenga a mi lado de la casa. Ahí está la diferencia fundamental. Tercero, refutaciones preventivas presentadas como argumentos. ¿Qué es una refutación preventiva? Es reconocer que hay argumentos fuertes de la bancada contraria que no han sido presentados, pero que pueden ser presentados. ¿Por qué refutaría algo que no ha sido presentado? Puede que le esté dando la idea al caso contrario. Porque en el escenario en donde la idea ya la tengan, las bajas pueden venir a tumbar todo y destruirlo todo. Las refutaciones preventivas son que yo explique, mire, para en caso me quisieran probar esto, esto se cae por tal y tal motivo. Es decir, muy similar al blindaje, pero el blindaje viene con mi argumentación, yo blindo mi argumentación y yo prevengo las argumentaciones contrarias. Esta es la diferencia. ¿Cómo presento una argumentación o una refutación como argumento? Fácil. Una refutación consiste en esta estructura. El caso contrario dice esto es falso por tal motivo, estas son mis conclusiones. Una forma de presentar la argumentación es el primer punto pasar al final. Panel, estos son ciertos mecanismos, ¿cierto? Que serían los mecanismos refutativos, que buscan probar esta conclusión, que es que tal cosa no va a pasar, o tal cosa no va a suceder. Noten como adicionalmente a probar esto, yo estoy probando, que en caso de que se me presente esta idea, esta cae. Presento una argumentación y luego al final digo, esto tiene una refutación integrada, que es, en caso de que me digan esto, esto cae así. Es decir, en vez de partir diciendo esto refuta, lo digo al final. Simple. Con eso entonces tenemos el elemento argumentativo de extensión. Último elemento argumentativo, no, ¿qué? Ay, Dios, aquí hay un error. Aquí debería decir, no debería decir elemento argumentativo, debería decir elemento, debería ser otra cosa. Vuelvo en un segundo, voy a hacer una pausa a la grabación para arreglar esto. He vuelto, ya está arreglado. Aquí hubo un corte de un segundo para ustedes, pero que para mí fue de un par de minutos porque estaba arreglando el PowerPoint. Perdón por eso. Si se ve muy feo, pido perdón. Vamos, elemento comparativo ahora sí, los últimos elementos de la estructura del discurso. Dos, primero el de ponderaciones. Es súper importante hacer en el discurso de dices, explicar por qué lo que nosotros estamos presentando es muy importante. Eso también debería estar presentado en el discurso de primera EA, porque los primeros discursos yo establezco por qué lo que voy a probar es súper importante, pero aquí puede que o no se haya hecho, pero incluso aunque se haya hecho es importante hacerlo en el discurso de dices. ¿Qué es lo que provee de manera efectiva y por qué lo que provee de manera efectiva es importante? Primero, ¿cómo hago eso? Hago explicación de relevancia comparativa. Lo que hago con eso es explicar, ¿cierto?, por qué lo que yo estaba planteando, por qué lo que yo he planteado es comparativamente más importante a otras cosas, a cosas explícitamente dichas en el debate y a cosas que no se han dicho todavía. Es decir, por ejemplo, el debate de altas yo tenía dos puntos de clase, seguridad y justicia, el otro lado economía. En vez de entrar al debate de economía, simplemente aquí explico por qué lo mío es más importante, o incluso aunque haya entrado al debate de economía, explico por qué mis puntos son más importantes. Entonces yo digo, mire, para la seguridad y la justicia son lo más importante de este debate por bla, por bla, por bla, por bla, por bla, por bla. Y explico entonces por qué lo mío es lo más relevante en comparación a lo que ya se presentó, pero también en potencialidad de otras clases que todavía no entran, que pueden haber sido adelantados, por ejemplo, puntos de información, tanto en mi baja al caso contrario como en la baja contrario al caso mío, que adelantaban nuevos puntos de clase, donde yo explico entonces por qué lo mío es más importante que ese tipo de cosas. Pero en tercero, porque yo puedo explicar un abstracto, esto es lo más importante del debate, y explico cómo conecto a la moción con este punto de clase. Mire, si estamos hablando de, por ejemplo, un debate sobre cárceles, lo más importante tiene que ser aquí la condición de las personas prisioneras. ¿Por qué? Porque las personas que están en las cárceles son las personas que en la actualidad más impacto reciben respecto a este tipo de cosas, pero en segundo, porque cómo ellas estén dentro de la cárcel y afecta también a la sociedad externa. ¿Por qué? Porque afecta que si logran rehabilitarse o no, eso afecta cómo se asocian con el resto de la criminalidad, si logran o no aprender más delitos, cómo se asocian con la criminalidad afuera, y así. Hay un impacto respecto a cómo esta gente está dentro, respecto a cómo el resto de la gente afuera tiene, cómo vive. Entonces,
son los más importantes, primero por el nivel de afectación directo, porque son las personas que más afectadas son por las situaciones de las cárceles, evidentemente están ahí, y en segundo porque también en un nivel de segunda importancia, porque afecta también al resto de la sociedad, lo más importante primero siempre, pero bueno. Y en razón de eso presento explicaciones que me hagan entender por qué esto es lo más importante en abstracto, no lo comparé con nada, sino que expliqué por qué esto es lo más importante, por cómo la emoción afecta a este grupo, y en razón de que afecta a este grupo tiene un peso explícitamente relevante. Segundo punto, de criterios de ponderación. Esto es cuando yo hago una ponderación directa. Así, mira, acá hay un punto de clave central en el debate. Gobierno presenta A, oposición presenta B. Varios criterios para explicar por qué A es más importante que B y los presento. ¿Cuáles son estos? Y aquí una lista de supermercado voy a dar de potenciales criterios. Urgencia, el nivel de impacto, cantidad de personas afectadas, nivel de las personas afectadas en razón a su vulnerabilidad, el reconocimiento de la duración del impacto, ¿cierto? Formas de tener este impacto de otras maneras o no, o sea, exclusividad del impacto. Cosas de ese estilo que me permiten a mí entender por qué lo mío es lo más importante que las otras cosas. Súper importante que los discursos de vice hagan esa estructura. Segundo, cierre. Es súper importante que las personas vices hagan un cierre del caso a las altas. Uno, justificar los puntos de choque. ¿Cuáles fueron los puntos de choque? Porque fueron los más importantes. Esto se parece a lo anterior, pero lo anterior está asociado a ponderaciones, donde yo tomo mi caso y explico por qué mi caso es más importante que los otros. Los puntos de choque es como cuáles fueron los puntos de choque del debate de altas y por qué estos fueron los puntos de choque más relevantes. Esto es el típico que de mire, panel. En este debate de altas se discutió esto. Estos puntos de choque son importantes por la explicación ya entregada en la anterioridad por ponderaciones o por lo presentado por mi primer orador. Segundo, explicar por qué se ganan. ¿Por qué gané estos puntos de choque? Y esto es súper importante. La ponderación, lo que yo hago simplemente es decir por qué una cosa importa más que la otra, o por qué mis argumentos son más importantes que los otros. Cuando yo hablo de puntos de choque, reconozco que hay puntos de encuentro. Mire, pare. El debate de altas se jugó en este punto de aquí, que ya justifiqué antes porque es importante. ¿Qué fue lo que planteé y por qué ganó este punto? No vale nada decir que la justicia es lo más importante si el lado contrario está ganando la justicia. Entonces yo explico por qué voy ganando yo ese punto particular. Porque yo, a diferencia de la casa contraria, probé esto, que tiene estos impactos en justicia en comparación al lado contrario, que no alcanzó a probar ese tipo de cosas, o que probó elementos que fueron refutados, o que aquellos elementos que probó en la ponderativa pesan menos por algún criterio de ponderación de urgencia, por ejemplo, o de cualquier cosa. Y explico por qué se ganan esos puntos de choque. Y por último, recordar puntos fuertes. Esto es la clásica de panel. Al final hemos probado 3 cosas. 1, 2, 3. Esto es útil en principio porque permite recordar al panel, recordar al resto de las cámaras qué fue lo que estamos probando. Y en segundo, porque es una forma fuerte de decirle, estos son los puntos que estamos entrando a la mesa, no nos pueden ignorar en el debate de bajas, estos son los puntos finales. Con eso entonces reconocemos los 3 puntos de los 6 elementos del discurso de vice. Refutativo con la refutación y la reconstrucción, argumentativo con la reconstrucción, la complementación y la extensión, y comparativos con el elemento de ponderación y cierre. Hablemos del orden estratégico. No hay un orden mágico, no es una de primero argumento, después refuto, después pondero, o primero pondero los elementos, luego los reconstruyo y así. No existe, porque depende mucho del caso. Para eso yo presento 2 cosas en las cuales me toca adaptar y uno tiene que encontrar un punto medio. El primero es la adaptación al primer discurso contrario o al caso contrario, que es reconocer las virtudes del caso contrario. Es súper importante que un discurso de vice reconozca las cosas que el otro lado está haciendo bien. Es súper importante que reconozca los puntos fuertes, no simplemente ponerse en una postura soberbia de asumir que todo lo que está haciendo la cámara contraria está mal, ¿cierto? Porque entonces es difícil que yo reconozca los puntos más fuertes y los ataque, porque asume que todo está mal construido. Entonces, reconocer las virtudes del caso contrario y preguntarme, ¿qué debe probar la contraparte para ganar y cuánto de esto está probado? Porque esto es importante. Si la cámara alta tiene que probar A cosas que ya probó para ganar, entonces yo me centro en elementos refutativos que busquen anular esa conclusión que permitía que la cámara contraria gana. Si lo tiene que probar A y no lo ha probado, yo presento elementos de, por ejemplo, prevención, de argumentación preventiva para evitar que llegue a esa conclusión, o hago elementos de extensión que hagan que no puedan llegar a ese punto, o pondero porque lo que tienen que probar para ganar es menos relevante que lo que yo tengo que probar para ganar. Entonces evito que lleguen a ese punto y voy poniendo barreras que no permitan la llegada a ese límite. Entonces noten cómo es importante ahí preguntarse qué tienen que probar y qué están probando. Lo mismo con nuestro propio caso, reconocer los elementos claves que faltan. Es súper importante que no asuma, a diferencia, al mismo que no puedo asumir que el lado contrario está completamente mal, no puedo asumir que mi primer discurso estuvo perfecto y que se encendió todo al 1000. No, o sea, tengo que reconocer qué elementos clave están faltando y cuando hago ese reconocimiento, entonces, saber cómo rellenarlos.
¿qué debo probar para ganar y cuánto de eso está probado? Es la pregunta clave. Si lo que yo tengo que probar para ganar ya está completamente probado, me centro en elementos subsidiarios, me centro en reforzarlos, me centro en refutar la cámara contraria con mucha concentración. Pero si, por ejemplo, reconozco que falta un montón de cosas para probar lo que tengo que probar para ganar, me centro en eso. Si noto que faltan mecanismos clave, voy y los entrego como complementación de mi argumentación, ¿cierto? Para que lleguemos a la conclusión a la que tenemos que llegar. Si, ¿cuál es la prioridad ahí? Si falta mucho para probar lo que tengo que probar para ganar, me concentro en eso. Entonces aquí es un punto medio, porque pueden existir escenarios terribles donde yo me falta mucho para ganar y falta mucho a la cámara contraria para, y la cámara contraria está probando lo que tiene que probar para ganar. Entonces, ¿qué hago? ¿En qué me concentro? Y ahí busco puntos de encuentro, es decir, ¿qué elementos me permiten a mí hacer ambos a la vez? De repente hay argumentaciones que me permiten a mí tanto refutar el caso contrario como probar cosas de elementos. O me puedo robar su caso, como habíamos hablado antes, robar su análisis para que dejen de probar cosas para ganar y que además me sirvan a mí para probar lo mío. Es decir, buscar puntos de encuentro cuando las dos cosas están chocando. Último punto del que hablemos, discurso de inicio de OPO. Creo que hay varias explicaciones respecto a que ya han dado otros talleres respecto a qué pasa con la particularidad del inicio de OPO, de que muchas veces las argumentaciones que se presentan que son completamente novedosas tienen un grado de persuasividad más alto para poder ser tomado en consideración las cámaras altas. Entonces, ¿qué puedo hacer más allá de explicarles cómo funciona este discurso? Que creo que hay otras formas de hacerlo y otras personas mejores para poder explicárselo. Lo que voy a hacer es cómo evitar que esas problemáticas clásicas de lo que pasa es que el discurso de inicio de OPO no puede presentar tanta argumentación que entre notas, cómo evitar que eso pase dentro del discurso. Uno, probar que el discurso de líneas de OPO fue suficiente. Súper importante. A mí me gusta mucho partir con eso. Lo que yo hago es refutar el caso contrario y luego explicar por qué la argumentación presentada, yo todavía no presento ninguna argumentación, porque la argumentación presentada por la primera persona oradora ya es suficiente. Hacer una ponderación inicial entre mi caso presentado por líder de OPO y el caso contrario en ambos discursos. Entonces digo, mire, para, sin meter nada de argumentación, yo ya gané, porque mi líder ya fue suficientemente bueno y explico ponderativamente hablando por qué el discurso es suficiente. Segundo, todo lo que yo vaya presentando que sea potencialmente novedoso, conectarlo con lo que ya estuvo presentado. Explicar cómo lo que estoy explicando es razonablemente derivado de aquellas cosas que ya fueron presentadas por antes y que no me estoy sacando los pelos y que no estoy haciendo cualquier cosa, sino que es una conexión fuerte entre lo presentado y lo que ya se presentó con anterioridad. Pero en tercero, súper importante, no tenerle miedo a los puntos de información. El discurso de visa de OPO tiene que dar puntos de información a la otra alta, ¿cierto? Idealmente, si es posible dar dos, den dos, como para que se permita que la contraparte no responder a este punto. Si yo presento una argumentación nueva, no puedo esperar después no dar puntos de información y que asumir que todo está bien. O sea, es súper importante, si yo presento elementos que reconozco que son novedosos, que reconozco que no derivan, dar puntos de información que permitan el engage y si no se ven, creo que la palabra oposición está mal escrita ahí. Bueno, no importa, lo intenté, pido perdón. Como explicar entonces cómo explicar la vinculación que hay, o sea, ¿qué estoy diciendo? Dar puntos de información y llamar a la gente a tomar puntos de información. Dice, si Alta quiere responder a este punto, esta es su oportunidad, cosas así. Eso, efectivamente creo que está mal escrito, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este discurso y qué es lo que en este taller y qué es lo que vimos? Uno, hablamos por bastante tiempo respecto a cómo funcionaban las partes del discurso de refutación, argumentación y elementos de comparación. Hablamos de cuáles son las dos grandes preguntas que me tengo que hacer para reconocer cuál es la prioridad del discurso y en tercer lugar hablamos del discurso de vicio de oposición. Con eso entonces, pues les agradecemos mucho por este taller, perdón por los inconvenientes técnicos de Fabián con errores del PPT, pues pido perdón, pero ajá, sí, o sea, como, ajá, pero cualquier cosa ojalá les haya servido y a cualquier duda me pueden siempre escribir a mí por alguna de mis redes sociales o por mi número en caso lo obtengan o escribirnos a adjudicación@segumomadrid.com. Cualquier cosita entonces estamos siempre al tanto y nos vemos en un próximo taller. Bye.